Bueno, y estamos con Luis Herrera, es jefe de asesores del Ministerio del Interior, para hablar de inseguridad ciudadana, que es probablemente el principal problema que sufrimos todos los peruanos hoy por hoy. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que publicó el diario La República señala que el 80% de los peruanos se siente expuestos a la delincuencia. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatoscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Y efectivamente. Justo me comentabas y me decías que incluso te parece bajo, 80%. No, bueno, o sea, los temas de victimización suelen estar por encima de del 90%, ¿no? Una encuesta en este momento de 80%, dado el tipo de muestra que se ha realizado, seguramente sobre 1.200 muestras, está reflejando pues de manera real la percepción general que existe de que puedes salir a la calle en cualquier momento y vas a sufrir un delito. Pero ¿te parece un tema, y esto se discutió mucho en un momento, de percepción o realmente hay un aumento de la criminalidad, de los hechos concretos de que salgas y te roben, te secuestren, te extorsionen? Pasa que hay dos niveles, ¿no? O sea, cuando se habla de victimización, que se va a decir el indicador general que se utiliza en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, la victimización tiene lo que es la parte perceptiva general, que es lo que estamos hablando de este 80 o 90%, y la parte real operativa, que anda en un promedio del 21% aproximadamente de ciudadanos que han sufrido algún tipo de delito. Vamos a decir, esa es la parte dura. Y ahí hay que tomar en consideración además los porcentajes grises que están siempre en investigación, en estudio, mejor dicho, de los ciudadanos que no denuncian, ¿no? Los delitos a los cuales pueden ser pueden haber sido afectados porque consideran de que van a tener más problemas, de que es muy caro, de que va a demorar demasiada la tramitación de la denuncia. Entonces, el dato duro en materia de victimización de hechos delictivos ronda en un promedio del 21%. Ahora, ¿y esto ha aumentado? ¿Se mantiene? Lo que pasa es que si lo vemos, o sea, el delito hay que verlo en varias facetas. Si nosotros hablamos de grandes números, es decir, de volúmenes de delito, en algunas encuestas vamos a ver que el delito disminuye. Pero si nosotros vamos a ver el tema del delito, específicamente vamos a ver, por ejemplo, qué cosas ha subido en los últimos años. Principalmente delitos de patrimonio, hurto y robo. Segundo lugar, ¿qué cosas ha subido? Delitos de extorsión y sicariato. ¿Qué cosas han subido? Ha subido los delitos donde hay uso de arma de fuego, ¿no? ¿Qué denota eso? Lo que sube es la violencia del delito. Entonces, la violencia del delito sube y se explica también por el ingreso de nuevas culturas delictivas. Y ahí es parte de la explicación de la influencia que tiene la criminalidad extranjera que ingresa al Perú en los últimos años. Más feroz, ¿no? Con menor temor a la policía, al marco legal nacional. Entonces entra pues con agresividad, ¿no? Con ferocidad a disparar. Ya hemos visto, por ejemplo, hace pocos días, sí, claro, en este caso de la empresaria que gracias a Dios no pudo ser secuestrada, habían 3 armas, 9 Parabellum, ¿no? O en el caso también, a ver, de la detención de este sujeto, el asesino Maldito Cris, ¿no? Claro. Es decir, llega la policía y lejos de levantar las manos, de rendirse, porque ya estaban rodeados, deciden batirse a balazos. Es un tema, o sea, ese es un tema de la cultura delictiva. Entonces, ¿por qué? El delincuente sale con este tipo de armas, no sale pues a amedrentar, sale dispuesto a matar. ¿Por qué? Porque se está jugando, pues, también él mismo también se está jugando su vida. Por eso es bien importante, por ejemplo, el mensaje que ha dado el comandante general y los oficiales generales en los últimos días respecto a que la policía va a reaccionar conforme, ¿no? Se evalúe las circunstancias en el delito, o sea, en el momento de la flagrancia. O sea, la policía no va a ser timorata, y ya ha venido ya demostrándolo. Si es que es atacada por el delincuente, pues va a reaccionar de esa manera. ¿Y no lo estaba haciendo? Es decir, ¿qué sucedía años anteriores? ¿La policía pensaba mucho antes de actuar, pensaba antes de responder? Es un tema bien interesante lo que preguntas. Nosotros, no olvidemos, desde hace cerca de 20 años, desde el año 2004, dentro de lo que conocemos como el modelo garantista. El modelo garantista apareció, ¿no?, como una reacción del derecho para evitar que el Estado pueda afectar a los ciudadanos o violentar sus derechos. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Que esa circunstancia, esa garantía, ese garantismo para evitar que el Estado violente a los ciudadanos, a la larga se transforma en una garantía
para los delincuentes y deja de ser una garantía real para el ciudadano. ¿Y por qué para los delincuentes? Porque al hacerse tan complejo el tema, al, por ejemplo, pasar la investigación criminal a las manos del Ministerio Público y volvernos excesivamente formalistas, entonces ya hemos visto, el maldito Cris había sido detenido previamente. Sí. Otros delincuentes avesados que también han matado personas ya habían sido detenidos previamente, pero habían salido. ¿Y por qué habían salido? Por justamente fallas en el procedimiento a nivel de lo que es Ministerio Público o Poder Judicial. Entonces, en este momento, lo que estamos ya es presenciando el inicio de un debate mucho más intenso que se tiene que conducir a nivel de política pública, que es definir el tema de la permanencia o no del modelo garantista en el marco del derecho penal y del derecho procesal penal. La tesis que defendemos desde hace buen tiempo es que debemos de cambiar el modelo garantista que hoy día le da más garantías al delincuente que al ciudadano, a un modelo garantista que le dé garantías más al ciudadano que al delincuente. Y en ese cambio de doctrina, el accionar de la policía es bien importante. ¿Y qué cambiaría ya en concreto o en el terreno operativo? El tema debe cambiar la posibilidad de que la policía sienta miedo en el sentido de decir, pero si yo intervengo en este momento de fragancia y hago uso de mi arma, ¿no? Y fallece el delincuente, después yo voy a estar en un proceso penal y me voy a tener que pasar años de letanía en un juicio por el cual se me va a juzgar el por qué hice uso de mi arma. Pero esto no cambió recientemente con una ley que justamente permite a los policías utilizar su arma de fuego y no ser, incluso que les den prisiones preventivas, que es algo que había ocurrido, increíble. Así es, pero claro, eso lo que está señalando es el tema del uso de la fuerza. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del uso de la fuerza, las normas a veces se hacen de manera procedimental, ¿no? Entonces, ¿qué es el uso de la fuerza? Señor policía, usted cuando intervenga tiene en primer lugar que decir que es policía, ¿no? En segundo lugar, tiene que dar voz de alto. En tercer lugar, tiene que hacer tiro al aire. Luego, si ya siente que se va a sentir rebasado, tiene que hacer un tiro para poder darle al delincuente la pierna. Y finalmente, si ya no lo puede hacer, recién puede hacer. Ya, todos esos pasos pueden pasar en 2-3 segundos. Claro, claro. Ya, ¿no? Entonces, Una situación de estrés. ¿cómo protegemos nosotros a nuestra policía? Y eso viene, como digo, desde la doctrina de la actuación policial y viene en el marco penal y procesal penal que soporta la acción de la policía. Hay una norma en este momento que se está discutiendo, un proyecto de ley en el Congreso, que es justamente el tema de dejar claramente establecido en la norma que el policía, en los casos de flagrancia, puede hacer uso del arma sin tener el riesgo de luego verse sometido a una letanía de un proceso penal. El congresista Montoya, si no me equivoco. Correcto, correcto. Entonces, todo esto es, como digo, es parte de todo un esquema que hay que ir cambiando porque efectivamente, la única manera de controlar el tema de la criminalidad parte, en primer lugar, por el tema de las políticas públicas que sean más efectivas. El tema de la política de seguridad ciudadana va de la mano con la eficiencia del sistema de justicia, es decir, procesos penales más rápidos, procesos penales más drásticos, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tiene que ver? Con el tema de las cárceles, ¿no? Cárceles que hay que repensar dónde van a estar ubicadas. ¿Debemos de seguir teniendo el Urigancho y Castro en medio de la ciudad? ¿O ya tenemos que comenzar a pensar seriamente en cambiar los penales, ya no que de repente a los cerros, sino incluso a las islas? Dado que lo mencionas y a partir de esta denuncia que salió recientemente sobre los sobornos que se pagaban en el penal Sarita Colonia, efectivamente, las cárceles funcionan como lugares de adiestramiento para la delincuencia. Sabemos que mucho delito de extorsión proviene de las cárceles. Pero ese es un efecto gravísimo en lo que está pasando, porque siempre hemos sabido que las cárceles, ¿no?, son lugares de donde se dirige el delito. Así es. Pero hoy día ya no solamente estamos asistiendo al tema de la dirección del delito desde las cárceles nacionales, sino incluso desde las cárceles del extranjero, dado la conectividad de las bandas, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos nosotros el tema de los penales? ¿No? Ya hemos visto que el INPE tiene las falencias que se han mostrado en los últimos reportajes. Entonces, uno, vamos a cambiar el rol de la policía para disolver el INPE. Vamos a cambiar el rol del INPE para darle otro tipo de roles y ser más drástico incluso en la sanción. O sea, no puede ser pues que habiéndose grabado a un efectivo del INPE recibiendo coima, no lo puedan despedir. ¿No? O sea, estamos priorizando la norma laboral, que es la norma laboral para el trabajo común,
Claro. para proteger a una persona que abiertamente se ha corrompido. Entonces, esas son, vamos a decir, los vacíos, ¿no?, de la norma, que son utilizados justamente en contra del Estado, que son utilizados en contra de la tranquilidad del ciudadano. Todo ciudadano quiere salir de su casa tranquilo, quiere trabajar tranquilo, quiere progresar tranquilo, ¿no? Pero cuando la norma procesal penal prioriza la firma de un acta o el garantismo del procedimiento contra un delincuente, en lugar de priorizar la operatividad policial o la sanción, entonces ahí estamos en un problema grande. Que es un debate largo que se tiene que dar, pero que ya se ha comenzado a dar. Y hay que felicitar el accionar de la policía, porque la policía está actualizando sus esquemas operativos para enfrentar un nuevo tipo de delincuencia. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, Luis Herrera es jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior sobre un tema que evidentemente preocupa a todo el país en este momento. Tenemos que